Bien, mis hermanos, creo que no es necesario mucho repetir lo que estamos recordando en el día de hoy, ya que estamos recordando precisamente lo que es la Reforma Protestante del siglo XVII. Y la verdad es que de la Reforma podría hablarse de muchas cosas, y de la fe que redescubrió la Reforma Protestante también podría hablarse de muchas cosas. Por ejemplo, podría hablarse de las 5 solas que hemos leído y que hemos cantado. Podríamos hablar de lo que es la doctrina fundamental que supuso en cierta manera el corazón de la Reforma, que fue la justificación por la sola fe, solamente en Cristo. Pero la verdad es que la Reforma supuso muchas otras cosas para el pueblo de Dios. Por ejemplo, el tiempo de la Reforma supuso un momento en el cual los himnos crecieron. Lutero escribió varios himnos, como por ejemplo el famoso himno de Castillo Fuerte. Pero también la Reforma supuso el redescubrir, el volver a la Escritura en una doctrina que, como muchas otras, había sido pervertida y torcida por lo que era la Iglesia católica, apostólica y romana en aquel tiempo, que era precisamente la doctrina del sacerdocio de los creyentes. Mejor dicho, la doctrina del sacerdocio universal de la Iglesia. La Iglesia católica romana tenía lo que era una casta, un élite especial de lo que eran sacerdotes, los cuales ministraban lo que era a favor del pueblo, el perdón de pecados. Y en relación a esto surgió lo que es precisamente esa reacción de redescubrir por la gracia de Dios lo que era el sacerdocio de todo creyente. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pedro nos dice en este texto que hemos leído, en el capítulo 2 de su primera carta, en los versículos del 9 al 12, aunque ya empieza a desarrollar ese tema en el versículo 5. Así que, mis hermanos, mantengan abiertos sus Biblias en este capítulo que hemos leído, porque vamos a ver cómo aquí el apóstol Pedro nos va a hablar precisamente del sacerdocio de todo creyente, o de manera más específica, del sacerdocio santo que presenta la Iglesia de Cristo. Y con este tema podemos destacar, como siempre, 3 puntos en el día de hoy, mis hermanos. Primero destacaremos lo que es la identidad de sacerdotes que tenemos como Iglesia de Cristo. Segundo, mis hermanos, destacaremos el propósito de ser sacerdotes como Iglesia de Cristo. Y tercero, la manera de ejercer el sacerdocio como Iglesia de Cristo. Vamos a intentar destacar lo que son estos 3 aspectos de esa doctrina que es una doctrina bíblica, el sacerdocio de la Iglesia, el sacerdocio de todo creyente, y que es una doctrina, mis hermanos, preciosa, de gran privilegio y de alta responsabilidad también para nosotros. Vamos a destacar lo que es el primer punto, la identidad de ser sacerdotes, ¿ya?, que tenemos como Iglesia de Cristo. Y aquí en la identidad de sacerdotes como Iglesia, mis hermanos, hay 2 cosas que debemos destacar. Primeramente, debemos entender que esa identidad de sacerdotes es una identidad cristológica. Es decir, vamos a ver que es una identidad que fluye, parte y se sustenta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando vamos a las Escrituras, mis hermanos, tenemos claro de que la Iglesia de Cristo Jesús presenta solamente un sacerdote, solamente un sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios anunció desde el Antiguo Testamento en el Salmo 110 de que tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y cuando llegamos al libro de Hebreos nos damos cuenta de que este sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, tiene un sacerdocio superior al resto de sacerdocios que nos encontramos en el Antiguo Testamento, y es un sacerdocio, mis hermanos, eterno y para siempre. Él, siendo el sumo sacerdote perfecto y al mismo tiempo la víctima y el sacrificio perfecto para la expiación y perdón de pecados, mis hermanos, esto hace que el pueblo de Dios, la Iglesia de Cristo, no necesite ninguna casta o élite especial de sacerdotes que medien delante de Dios para el perdón y la expiación de pecados. ¿Por qué? Porque tenemos a aquel que obró de una vez por todas y para siempre el perdón de nuestros pecados, mis hermanos. Aquel que resucitó y vive y se encuentra ahora mismo a la diestra de nuestro Padre Celestial, intercediendo, mis hermanos, por nosotros, presentando delante del Padre lo que son los valores preciosos de esa obra redentora que realizó en la cruz y en la resurrección.
Es nuestro sumo sacerdote misericordioso, fiel, que puede compadecerse, como dice Hebreos, de lo que son nuestras debilidades. En ese sentido, no necesitamos una casta especial de sacerdocio que haga esto, porque tenemos a Cristo Jesús y no necesitamos como sumo sacerdote a nadie más. Ahora bien, el hecho de que tengamos a Cristo como sumo sacerdote no quita la doctrina de que el creyente, la iglesia, presenta un sacerdocio real y un sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque ambos sacerdocios, el de Cristo y el de la iglesia, están relacionados y veremos cómo uno, mis hermanos, fluye del otro. Fíjense cómo esta idea del sacerdocio real ya aparece aquí en el texto que Pedro establece. Y fíjense que lo establece en el versículo 5 y en el versículo 9. Fíjense lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Vosotros también como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo. Y ahora fíjense en el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Por tanto, toda esta sección en cierta manera nos habla de la identidad del pueblo de Dios, y uno de los aspectos centrales de su identidad es ser sacerdocio santo, es ser real sacerdocio. Ahora la pregunta es, ¿de dónde fluye esta realidad en la vida del pueblo de Dios? Fíjense cómo empieza el versículo 9, mis hermanos. Fíjense que nos dice, mas vosotros, o pero vosotros. Es decir, aquí el apóstol Pedro está estableciendo un contraste. Es como si Pedro aquí dijese, bueno, hay unos que tienen una cierta identidad concreta y determinada, mas vosotros, pero vosotros sois algo distinto. Tenéis una identidad distinta. Sois pueblo escogido, real sacerdocio. Bien, la pregunta es, ¿de dónde fluye o surge esa identidad concreta de ser linaje escogido y de manera específica real sacerdocio? Pues bien, esa identidad ya surge, mis hermanos, lo vamos a ver, de la misma persona de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra unión con Él. Y esto Pedro nos lo dice ya a partir del versículo 4. Fíjense en el versículo 4 lo que le está diciendo a aquellos creyentes, mis hermanos. Dice, acercándoos a Él, se refiere a Cristo Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Fíjense que aquí está describiendo a aquellos creyentes acercándose a Cristo Jesús, quien es la piedra viva. Y Cristo es la piedra viva, lo veremos, ya de todo un proyecto arquitectónico que Dios está construyendo, ¿ya? Pero Cristo es la piedra viva, la piedra del ángulo, la piedra que vive en base y en virtud a su resurrección, mis hermanos. Fue quizá básicamente desechado por los hombres, y lo vimos desechado incluso en la cruz misma, aunque eso fue por la soberana providencia de Dios, pero Cristo Jesús no quedó en aquella cruz. Cristo Jesús al tercer día resucitó, y la resurrección de Cristo, entre otras muchas cosas, es la vindicación por parte del Padre Celestial de que Él es la piedra, aunque desechada por los hombres, es la piedra preciosa y escogida por Dios para construir algo glorioso y sublime. Él es la piedra viva de este proyecto. Y ahora fíjense, mis hermanos, en el versículo 5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Fíjense, vosotros también como piedras vivas, mis hermanos. Aquí se está refiriendo a esos creyentes, se está refiriendo, mis hermanos, a todo creyente que ha sido renacido por la resurrección de Cristo Jesús. Fíjense si van al capítulo 1 de esta carta de Pedro, y fíjense en el versículo 3, mis hermanos. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y escuchen ahora el lenguaje de Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Se dan cuenta ese versículo, mis hermanos? Todo es vida, vida, vida. Por la misericordia de Dios Padre nos hizo renacer, nacer de nuevo, tener una nueva vida. ¿Para una esperanza qué?
para una esperanza que no está muerta, sino una esperanza que está viva. El creyente renacido en Cristo tiene una esperanza viva. Y eso ha sido hecho ¿por medio de qué? Por medio de la resurrección de Jesucristo. Es decir, aquel que murió pero resucitó de los muertos y es piedra viva. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que con esto todo creyente que por fe ha venido a Cristo y ha sido renacido como piedra viva, mis hermanos, es esa piedra viva al cual, versículo 5, es edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Ya hablaremos de esto, mis hermanos, pero basta aquí simplemente con decir, mis hermanos, que fíjense cómo la identidad de ser sacerdocio santo surge ¿de dónde? La identidad de ser sacerdocio santo, mis hermanos, surge de haber sido renacidos como piedras vivas por habernos acercado por fe a aquel que es la piedra viva, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la identidad de ser real sacerdocio fluye y tiene su origen únicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la unidad con nuestro Señor Jesucristo, en haber sido renacidos en nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que el apóstol Pedro, mis hermanos, da sustento bíblico de esto. En los versículos del 6 hasta el 8 menciona toda una serie de textos del Antiguo Testamento, que no los vamos a desarrollar ya por el bien de ustedes y por el bien del tiempo, ¿ya? Pero fíjense, no, y además como ya predicamos Primera de Pedro, si alguien quiere, pues que vaya a la web y ahí están desarrollados textos. Aunque este no es el mismo mensaje, no se piensen que lo he sacado ahí de la chistera, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que Pedro justifica en cierta manera esto, que es del versículo 6 hasta el 8, con textos del Antiguo Testamento. Y es como si Pedro estuviese diciendo aquí, vosotros, como piedras vivas, renacidos en la piedra viva que es Cristo Jesús, sois edificados en una casa espiritual para ser sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Y entonces es como si ahora aquí Pedro dijese, y la escritura del Antiguo Testamento, con todos estos textos, confirma algo, confirma que Dios ha puesto a Jesucristo como la piedra principal del ángulo de esa realidad y de ese proyecto que Dios está construyendo. ¿Se dan cuenta? La piedra del ángulo, mis hermanos, es la piedra esencial y básica en cualquier construcción. Esa piedra del ángulo es la piedra que se sitúa primero en la base y que el resto de piedras van a ser construidas en referencia a esa piedra base, a esa piedra del ángulo. Si la piedra del ángulo está torcida, mis hermanos, todo quedará torcido. Yo recuerdo cuando llegamos al seminario, y llegamos a lo que eran las casas del seminario, de la época victoriana. Y recuerdo siempre que cuando entré, mis hermanos, por eso la renovaron después, cuando entré en el parking y vi desde lo que era el coche las residencias de los estudiantes, mi cabeza hizo así. Porque estaban torcidas, mis hermanos, estaban torcidas. ¿Ya? Ahora ya las han arreglado, las han puesto un poquito más derechas. ¿Ya? Pero si la piedra del ángulo, mis hermanos, está torcida, el resto del edificio irá torcido. Si la piedra del ángulo está recta, el resto de piedras, lo veremos, están construidas de manera recta y el edificio crece rectamente, mis hermanos. Cuando esos textos del Antiguo Testamento nos están diciendo, bueno, es que Dios ha puesto a Jesucristo resucitado como la piedra del ángulo. Por lo tanto, todo ese proyecto que ahora veremos, incluso la identidad de ser sacerdocio santo, fluye y se sustenta únicamente en ¿quién, mis hermanos? Fluye y se sustenta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y fluye y se sustenta de haber creído que Cristo es esa piedra que Dios puso de manera principal. Porque fíjense los textos del Antiguo Testamento, fíjense el versículo 6. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra
de tropiezo. Es decir, hay algunos que han tropezado con esa piedra que es Cristo Jesús, que no han creído en esa palabra del Evangelio de quién es Cristo, de su muerte y de su resurrección y lo que Dios está haciendo en él. Para ellos es piedra de tropiezo. Más, ahora entra nuestro texto, fíjense el versículo 9, más vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros aquí, mis hermanos? Bueno, podemos contestar, esos creyentes y todo creyente. Pero de manera más específica, más vosotros, ese vosotros se refiere, mis hermanos, a aquellos que han sido hechos piedras vivas y aquellos que en base a estar a la piedra viva que es Cristo ya han creído y creen en Él, son hechos linaje escogido, real sacerdocio. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Si Cristo no está, si la piedra viva no es puesta, mis hermanos, no hay linaje escogido, no hay casa espiritual, no hay real sacerdocio, no hay sacerdocio santo. Por tanto, mis hermanos, todo lo que somos fluye primeramente y únicamente de nuestro Señor Jesucristo, nuestra identidad, mi identidad a nivel personal, tu identidad a nivel personal, nuestra identidad como linaje, como real sacerdocio, como sacerdotes santos, mis hermanos, fluye y se sustenta solo de Cristo. Sin Él no somos nadie en ese aspecto, mis hermanos. Ser real sacerdocio, ¿saben? No viene dado por lo que es la determinación de ningún consejo, mis hermanos. No viene dado por lo que es el establecimiento de ningún papado. No viene dado, mis hermanos, por el establecimiento de ninguna unión, ni de ninguna federación, ni de ninguna institución, mis hermanos. Ser real sacerdocio es un don de la gracia de nuestro Dios que nos es dado en la persona de Cristo Jesús. En Él somos real sacerdocio. En Él somos y nos sustentamos como sacerdocio santo. A veces nos olvidamos, mis hermanos, de lo que somos en Cristo Jesús, de la gloriosa identidad que Dios nos ha dado y ha construido de su pueblo en Cristo. Y como don de la gracia de Dios en Cristo Jesús, mis hermanos, es un don que debemos ciertamente valorar y considerar seriamente y entenderlo. ¿Por qué? Porque el ser, esa identidad de ser sacerdotes, mis hermanos, fíjense que es una identidad cristológica, pero hay otra cosa aquí. Es una identidad congregacional. Y eso no podemos olvidarlo. Fíjense que a veces eso se malentiende en el sacerdocio del creyente. Fíjense que aquí lo que es el apóstol Pedro se va a enfocar en esa identidad de sacerdocio real, no a nivel individual, sino a nivel congregacional, como congregación, como pueblo. ¿Y dónde vemos esto? Lo vemos en los versículos 5 y en el versículo 9. Esos dos versículos, mis hermanos, son los dos únicos que aquí mencionan la identidad de sacerdocio santo, de real sacerdocio. Y ambos versículos son importantes porque se explican el uno al otro, ¿ya? Son complementarios. Así que fíjense, vamos a considerar primeramente lo que es el versículo 5 y vamos a ver cómo aquí ya el apóstol Pedro habla no de algo individual, sino de algo congregacional. Fíjense en el versículo 5, mis hermanos, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien, déjenme que les lea este versículo un poquito más cercano a lo que sería el original. Fíjense lo que este versículo dice. Dice: vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como una casa espiritual para ser sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense lo que el texto dice: mas vosotros como piedras vivas estáis siendo edificados como una casa espiritual para ser sacerdocio santo. Por tanto, Pedro está diciendo que el ser piedras vivas tiene el propósito de ser un sacerdocio santo. Pero si se dan cuenta en el texto, ese propósito de ser sacerdocio santo está ligado a algo.
está ligado a un proyecto arquitectónico que Dios está construyendo. Y es el construir esas piedras vivas como una casa espiritual. Como piedras vivas estáis siendo edificados, construidos como una casa espiritual. Y esa casa espiritual es la que tiene el propósito de ser ¿qué? De ser sacerdocio santo, mis hermanos. Eso es vital porque este es el gran proyecto arquitectónico de Dios, mis hermanos. El ser humano ha estado involucrado y está involucrado en grandes proyectos arquitectónicos. A lo largo de la historia tenemos los grandes proyectos arquitectónicos de las pirámides de Egipto, mis hermanos. Tenemos cuando vamos a Roma, tenemos básicamente el Panteón de Agripa, que tiene la cúpula más grande de todas que se sustenta por sí sola y algunos arquitectos todavía se preguntan cómo eso es posible. Vamos a Grecia y tenemos el Partenón, mis hermanos, grandes proyectos arquitectónicos, pero todos de ellos, mis hermanos, todos ellos perecen, palidecen frente al gran proyecto arquitectónico que Dios está construyendo en la piedra viva que ha puesto, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que está edificando y construyendo Dios, mis hermanos? Fíjense lo que dice Pedro. Sois edificados como casa espiritual. ¿Qué es esto, mis hermanos? ¿O quiénes son estos? Porque Pedro aquí está utilizando la palabra casa. No utiliza la palabra templo, utiliza la palabra casa. Y esa palabra es importante. ¿Saben por qué? Porque esa palabra puede ser o bien casa, algo físico, o también puede ser la palabra dinastía, que es con esta palabra con la que juega Dios en 2 Samuel 7 cuando hace pacto con David, mis hermanos. Por lo tanto, lo que Dios está edificando, mis hermanos, es una casa espiritual, es una dinastía, es una comunidad concreta, mis hermanos. ¿Qué es esto? Es la iglesia. Y fíjense que es en la piedra viva que es Cristo, mis hermanos, es aquellos que han sido renacidos, es que una piedra, tras otra piedra, tras otra piedra, tras otra piedra, tras otra piedra, mis hermanos, son unidos a esta piedra viva. Spurgeon lo dijo muy bien esto, mis hermanos. Esta fue la frase que cuando su futura esposa lo estaba escuchando, ¿ya? Su futura esposa dijo, bueno, pues este hombre que viene de ahí, de Waterbeach, tampoco es tanto, ¿ya? Pero dijo una frase Spurgeon, mis hermanos, que llamó la atención de Susana, que sería en el futuro Susana Spurgeon. Y Spurgeon, hablando de Apocalipsis, mencionó la frase, las piedras vivas perfectamente engastadas de manera conjunta en el templo celestial por la sangre carmesí de Cristo. Esa es la idea. Piedras vivas, engastadas en esa casa espiritual que Dios está construyendo, mis hermanos, que es la iglesia, engastadas por la sangre preciosa de Cristo. Eso quiere decir que cuando uno se acerca por fe a Cristo, mis hermanos, no solamente está en unión y en relación con Cristo, sino que también está en unión y en relación con aquellas otras piedras que forman parte de esa casa tan preciosa que es la iglesia. Y esa casa preciosa, mis hermanos, que Dios está construyendo, que es la iglesia, fíjense que tiene el propósito de ser algo. Sed edificados como casa espiritual para, allá hay un para en realidad, para ser sacerdocio santo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Aquí ese sacerdocio santo no recae, mis hermanos, a nivel individual, sino que recae a nivel corporativo, congregacional. No quiere decir, mis hermanos, que el creyente no tenga ese sacerdocio, pero aquí Pedro quiere dar la visión congregacional y comunitaria. No es individual solamente, es congregacional del pueblo de la iglesia. Por lo tanto, el propósito de aquellos que son piedras vivas se encuentra al fin y al cabo en la iglesia que Dios la ha puesto en relación con Cristo y en relación con las otras piedras. Y ahí es donde se ejerce ese sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, aceptables a Él por medio de Cristo. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo que eso significa lo vemos en el versículo 9. Fíjense en el versículo 9. Donde aquí entramos con nuestro texto y ahora sí que empieza el mensaje, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, que aquí en el versículo 9 se nos explica eso de ser sacerdocio y ofrecer sacrificios, ¿ya? Aceptables. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Paremos aquí.
Aquí hay un gran trasfondo, mis hermanos, de textos del Antiguo Testamento. Primero, cuando dice aquí Pedro, linaje escogido, eso va a venir de Isaías 43, ya lo mencionaremos, ¿ya? Pero las tres otras menciones, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido o pueblo para posesión, es la manera más literal, eso viene de Éxodo 19, mis hermanos. Y viene de Éxodo 19 en los versículos del 5 al 6. Fíjense, vayan a Éxodo 19, versículos 5 y 6. Y eso es lo que Dios le dijo a Israel, mis hermanos. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Y ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, mi posesión especial, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, escuchen ahora, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? Ese es el trasfondo de Pedro cuando se está dirigiendo a la iglesia. Cuando Dios le dijo a Israel, si diereis oído a mi voz y guardareis las palabras de mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, porque míos son todos los pueblos de la tierra. Y seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Bueno, ¿cuándo sucede esto, mis hermanos, en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el contexto ahí? El contexto es muy importante. El contexto es importante porque es el momento en que Dios salvó a Israel de Egipto, lo redimió, lo sacó de la esclavitud de Egipto y de Faraón y lo llevó al monte Sinaí. Y ahí es cuando Dios los creó como la asamblea o la congregación de pacto. Ahí es donde vemos, mis hermanos, la primera realidad de que Israel era la congregación o asamblea de Dios. El resto de asambleas que muchas veces realizará Israel a lo largo de su historia reflejarán ese momento cúspide en el Sinaí, mis hermanos. Por tanto, vemos que aquí Israel es formado como la asamblea, la congregación de Dios, pero no cualquier tipo de congregación, la congregación de pacto. Dios entrará en pacto con ellos. Y cuando Dios entra en pacto con ellos, esa congregación tendrá que ser una congregación fiel y leal a su Dios. Cuando fíjense que la idea de entender, mis hermanos, sacerdocio, real sacerdocio y gente santa queda enmarcada dentro de dos realidades específicas. Una, la realidad de ser congregación, el pueblo congregado, y dos, la realidad de pacto, congregación de pacto. Es en ese paréntesis donde Israel entonces, si dais oído a las palabras de mi pacto, si obedecéis, si sois fieles, ¿seréis qué? Reino de sacerdotes, gente santa. ¿Cómo Israel, como congregación de pacto, sería un reino de sacerdotes y gente santa? Porque la idea de sacerdote, mis hermanos, no solamente los sacerdotes tenían que ser santos, santidad a Jehová. No solamente era la idea de pureza, sino que era la idea de consagración a Dios. Era la idea de tener una vida consagrada a Dios, dedicada al servicio a Dios, dedicada a la adoración y a la santidad de su Dios. Pues bien, ¿cómo Israel entonces tenía una vida como congregación consagrada, dedicada a la santidad, al servicio, a la adoración de su Dios? Bueno, porque después de Éxodo 19 saben lo que viene. Ya me dirán, Éxodo 20, después del 21, el 22 y el 23. Sí, bien. Pero vemos las leyes y ordenanzas de ese pacto. Y esa sería la manera en cómo Israel sería ese sacerdocio santo a Jehová, es decir, siendo fieles, leales, obedientes al Dios que les había salvado, mis hermanos. Por lo tanto, en la medida que Israel mantuviese su identidad como congregación redimida por Dios, en la medida que Israel fuese leal, fiel, dedicado a su Dios, obedeciendo esa palabra del pacto, Israel sería ese reino de sacerdotes y gente santa a su Dios. Cuando Israel perdía esa identidad, y lo vemos en el profeta Oseas, Israel pasó a ser lo a mí, no mi
pueblo. Cuando perdía esa identidad de lo que habían sido hechos por redención, esa congregación y esa lealtad y fidelidad a Dios, dejaban de ser ese reino de sacerdotes, mis hermanos. Fíjense que había mucho más aquí, porque el primer rey y sacerdote de la historia, ¿saben quién fue? Fue Adán, mis hermanos. Es como si ahora Israel recuperase sobre él ese ideal de humanidad que Dios quiso en la primera creación, mis hermanos. Y es que hay más. Aarón, como ese sacerdote, era el que mediaba entre Dios y el pueblo. Pero es que Israel, mis hermanos, como esa congregación de pacto, que debía ser real sacerdocio con una vida dedicada a la consagración y a la adoración y al servicio y a la santidad de su Dios, mis hermanos, ellos, ¿qué es lo que hacían? Eran sal a las naciones, luz a las naciones, mis hermanos. Debían manifestar lo que verdaderamente era haber sido hechos pueblo redimido por Dios, manifestar verdaderamente que ese Dios que les había redimido y creado como pueblo del pacto, mis hermanos. Esto es lo que sucedió en Éxodo. Y ahora de manera sorprendente vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y Pedro se dirige ¿a quién, mis hermanos? Pedro se dirige a vosotros. ¿Quién son esos vosotros? Bueno, son aquellos que han sido renacidos en Cristo, hechos piedras vivas en Cristo. Es esa iglesia. Vosotros sois ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo que es posesión de Dios, mis hermanos. Por tanto, fíjense que el cumplimiento, lo que vemos aquí es que ahora, mis hermanos, la iglesia cumple eso de Éxodo 19, mis hermanos. Ahora en la iglesia nos encontramos esa congregación, no del antiguo pacto, sino del nuevo pacto, mis hermanos. Redimidos no por la sangre del Cordero Pascual de Éxodo 12, sino por la sangre del Cordero precioso de Cristo Jesús. No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de un cordero destinado ya desde antes de la fundación del mundo. Fíjense, Pedro nos lo dice, mis hermanos. Fíjense el capítulo 1, los versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. La gran redención se obró en Cristo Jesús, mis hermanos. Y ahora en Cristo Jesús, un autor dice lo siguiente: tenemos como iglesia ese pedigrí colectivo y esa función de pueblo de Dios de ser real sacerdocio. ¿Se dan cuenta? No es algo individual aquí lo que Pedro quiere marcar. Es algo, mis hermanos, congregacional. No es solamente nuestra vida como sacerdotes, es nuestra vida dentro de la realidad de la congregación del pacto, con una vida dedicada al servicio a Dios, dedicada a la adoración a Dios, dedicada a la santidad a Dios, mis hermanos. Esto es lo que a lo largo de la historia se ha malentendido de ese sacerdocio del creyente, tal y como lo dijo Lutero. Lutero entendía el sacerdocio del creyente, de cada creyente, eso sí. Fíjense lo que Lutero mismo decía. Dije, dejen que todo aquel que sabe que es cristiano esté seguro de su fe, que todos somos igualmente sacerdotes, esto es, tenemos el mismo poder con respecto a la palabra y a las ordenanzas. Lutero dijo eso en respuesta y reacción a esa élite y clase específica de sacerdotes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por tanto, aquel que esté cristiano tenga seguro que somos igualmente sacerdotes, esto es, tenemos el mismo poder respecto a la palabra y a las ordenanzas. Pero el mismo Lutero en este mismo texto dijo lo siguiente, y fíjense la visión congregacional aquí. Sin embargo, dice, nadie puede hacer uso de este poder, es decir, de este sacerdocio de todo creyente, excepto por el consentimiento de la comunidad o por un llamado superior. ¿Se dan cuenta? Excepto con el consentimiento de la comunidad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, mis hermanos, Lutero? Está diciendo que esa concepción del sacerdocio real de todo creyente está engastada dentro de lo que es el concepto de ser una congregación, que es un real sacerdocio, toda ella, unos sacerdotes santos. Por tanto, mis hermanos, esto implica una reflexión personal. Evidentemente, personal en mi vida, en tu vida personal,
de cómo está esa vida dedicada al servicio, dedicada a la santidad, dedicada a la adoración a Dios. Pero implica también una reflexión congregacional, mis hermanos. Si por la gracia de Dios en Cristo Él nos ha hecho ser reino de sacerdotes, mis hermanos, entonces como reino de sacerdotes, ¿cómo está, mis hermanos, nuestra vida congregacional dedicada al servicio, a la adoración, a la santidad de aquel que es nuestro Dios? Porque esa vida tiene precisamente un propósito muy claro y específico. Aquí pasamos al segundo punto. Estos van más rápido, no se pregunten. Hoy voy de tiempo, no sufran, que tengo el reloj aquí. Todavía no me lo han quitado, todavía no. Pero vamos al propósito. Esa vida, el ser, esa identidad de ser esto, mis hermanos, tiene el propósito de ser sacerdotes como Iglesia de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué propósito tenemos con esa vida santa dedicada a Dios? Bueno, el propósito que tenemos es la proclamación de los hechos poderosos de Dios. Y fíjense que esto nos lo dice Pedro en el versículo 9 al final. Fíjense, todo esto es para que anunciéis. ¿Se dan cuenta? Anunciéis, proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, mis hermanos, ¿esto saben de dónde viene? Esto viene de Isaías 43. Del mismo lugar de donde viene la primera frase del versículo 9, linaje escogido. Esto viene de Isaías 43, los versículos del 20 al 21. Y fíjense lo que la Escritura dice ahí. Las fieras del campo me honran, los chacales y los pollos de la avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido, mi linaje escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Se encuentran lo que está diciendo Dios en Isaías? Este pueblo escogido lo he creado para mí y mis alabanzas publicará. El contexto de Isaías 43, mis hermanos, es el contexto del retorno del exilio. ¿Ya? No el retorno del Jedi ni nada de esto, el retorno del exilio, mis hermanos. Es decir, cuando Dios haga retornar a su pueblo del exilio, cuando Dios sobre un nuevo acto de salvación, retornando a su pueblo del exilio, entonces ese pueblo escogido y retornado del exilio, ¿qué es lo que hará? ¿Saben lo que hará? Publicar las alabanzas de su Dios. ¿Y cuáles son las alabanzas de su Dios, mis hermanos, aquí? No pierdan el contexto de Isaías. Las alabanzas, publicar las alabanzas de Dios es publicar lo que Dios ha hecho en su vida. Israel debía publicar cómo Dios había movido nuevamente su brazo fuerte y los había redimido, sacado, liberado del exilio de Babilonia, los había devuelto a su herencia y a su tierra prometida. Publicar las alabanzas de Dios era publicar la gracia redentoria y los hechos poderosos y salvadores de Dios, mis hermanos. Pues bien, esto es lo que Pedro recoge aquí. Pero lo recoge, mis hermanos, de una manera mucho más grandiosa. Así como el éxodo de Éxodo 19 se cumplió de una manera mucho más grandiosa, el retorno del exilio es mucho más grandioso, mis hermanos. Porque ahora todos aquellos renacidos en Cristo, saben, hemos sido devueltos de un exilio mucho mayor, mis hermanos. Fíjense qué alabanzas y qué virtudes debemos publicar. Versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, Dios nos llamó. Hubo ese llamamiento eficaz de Dios, ese llamamiento que no falló. Y nos llamó de un exilio bien profundo, mis hermanos, del exilio de las tinieblas, del exilio del pecado, del exilio de estar separados eternamente de nuestro Dios. Y nos llamó, mis hermanos, y con ese llamado nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, nos llevó a Él. De la misma manera que Jesús se presentó delante de la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, sal fuera en esas tinieblas de muerte, y Lázaro salió. Mis hermanos, salimos por el llamado de Dios que no falló, de esas tinieblas a su luz admirable. A Él nos llevó Dios. Nuestro exilio terminó.
a Él nos devolvió y a comunión con Él por pura gracia en aquel que puso como piedra viva y en Él creímos nuestro Señor Jesucristo. Y ese fin del exilio, esa grandiosa obra, mis hermanos, esa grandiosa obra es ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y mis hermanos, esas virtudes aquí no es solamente anunciar los atributos de Dios. No se refiere primeramente esto aquí, aunque sí es anunciarlos. Pero se refiere, mis hermanos, esas virtudes, ese gran acto redentor que Dios obró en nuestras vidas. Es anunciar esa gracia redentora que Dios obró en nuestras vidas. Esa sola gracia, esa sola fe, ese solo Cristo, mis hermanos. Es anunciar ese poder salvador que Dios por su gracia obró en nosotros. Ser real sacerdocio. Y ser, mis hermanos, ese sacerdocio santo que en el versículo 5 nos ha dicho para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Esos sacrificios, mis hermanos, es una vida que lo que hace es proclamar, anunciar esa gran obra redentora de Dios en Cristo Jesús. Ese glorioso evangelio que es poder de Dios para salvar, mis hermanos. Cuando actuamos como sacerdotes a nivel de congregación con esa vida dedicada a Dios, anunciamos esto. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué tenemos este propósito? ¿Saben por qué? Por ser pueblo que ha recibido misericordia. Por ser pueblo que ha recibido misericordia. Fíjense el versículo 10, mis hermanos. Fíjense lo que dice. Y vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Eso saben de dónde viene? Viene también del Antiguo Testamento. Así fíjense lo importante que es saber, mis hermanos, el Antiguo Testamento. Esto viene de Oseas. Viene de Oseas capítulo 2, versículo 23, mis hermanos. Cuando Dios le dijo a su pueblo, lo ami, no mi pueblo, Oseas 2.23 dice lo que Dios hará con Israel cuando lo restaure del exilio. Dice, y lo sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo ruama y diré a lo ami, no mi pueblo, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Mis hermanos, esto es lo que ha sucedido en nuestra vida por ese llamado. Mis hermanos, como pueblo, como gentiles, estamos bien lejos de ser pueblo de Dios. Pero alcanzamos misericordia por la pura gracia de Dios. Dios nos restauró de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. En Cristo Jesús nos hizo ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa gente santa, ese pueblo adquirido por Dios, mis hermanos, porque ahora, habiendo hallado misericordia, por esa misericordia de Dios, como pueblo de sacerdotes con vidas, mis hermanos, dedicadas al servicio y adoración de Dios, proclamen este maravilloso poder y evangelio de nuestro Dios. Con ese sacerdocio congregacional, mis hermanos, con esa vida, entonces el mundo puede ver algo. El mundo puede ver y puede decir, algo ha pasado en esta gente. Algo ha transformado sus vidas. Hay algo que ha cambiado sus vidas. Que su sacerdocio sea la evidencia de algo, de un poder extraordinario que ha cambiado, transformado y sacado de la podredumbre de las tinieblas las vidas de esas personas a una luz admirable. El testimonio, mis hermanos, de este glorioso evangelio, es decir, esa vida de sacerdotes es como el escaparate irresistible al mundo de ese glorioso evangelio. Yo recuerdo cuando fuimos, mis hermanos, al viaje por Spurgeon. Ya se acordará, cuando llegamos a Londres, pasamos el grupo por delante de una pastelería. Un escaparate, mis hermanos, lleno de pasteles, tartas, galletas, pero no cualquier tipo de pasteles, tartas y galletas, que estaban ahí, ¿saben para qué?
para que uno se pegase a lo que era aquel escaparate y empezase a babear delante de aquel escaparate, y ahí dijese, guau. Y evidentemente después entrase y comprase. Cuando uno veía los precios, bueno, es otra cosa, ¿ya? Pero fíjense, era ese escaparate irresistible que uno se quedaba ahí, mis hermanos. Pues bien, ese ser real sacerdocio que surge de nuestra identidad congregacional, que se ejerce con esa vida dedicada, mis hermanos, a la adoración y a la santidad de Dios, es para hacer ese escaparate irresistible de ese gran poder obrado en nosotros, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo, mis hermanos, entonces pueda ver de que verdaderamente el Evangelio no es filosofía humana, es poder de Dios para salvar, transformar, redimir, regenerar, mis hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo esto se lleva a cabo? Y este es el último punto ya. Es la manera de ejercer el sacerdocio como Iglesia de Cristo. Y ¿saben qué? Es algo simple. Esa manera de ejercer el sacerdocio, mis hermanos, es primeramente con una vida santa y buena frente a las naciones. Fíjense que a partir del versículo 11 nos lo dice Pedro. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjense que aquí Pedro ruega a sus creyentes como extranjeros y peregrinos. Es decir, ¿quién es extranjero y quién es peregrino, mis hermanos? Es uno que básicamente no forma parte de un lugar. Y posiblemente ese lenguaje viene de lo que es Génesis 23, 4, cuando Abraham dijo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta delante de mí. Abraham era peregrino y extranjero en esa tierra, porque peregrinaba buscando, como nos dice Hebreos, que una ciudad que no fuese construida por manos de hombres, sino que el arquitecto fuese Dios mismo. Por tanto, viene de aquí ese lenguaje. Somos peregrinos en este mundo, pero ¿saben qué? De manera más específica, Pedro no se refiere a ser solamente peregrinos en este mundo. Somos peregrinos en medio de las naciones y los reinos de este mundo. ¿Por qué? Porque ese acto poderoso de Dios en Cristo de llamarnos y sacarnos de la tiniebla a su luz admirable nos ha llevado, mis hermanos, de los reinos y naciones de este mundo a formar parte de un reino y de una nación distinta, que es ese pueblo escogido, ese real sacerdocio que es la iglesia, mis hermanos. Por tanto, una cosa son las naciones de este mundo con sus gobiernos, valores, con sus formas de vivir. Solamente pongan el telediario, mis hermanos, y van a ver los valores, los gobiernos, las formas de vivir de los gobiernos y naciones de este mundo. Una cosa son las naciones que surgieron de la Torre de Israel, mis hermanos, todas ellas caóticas con sus valores. ¿En cuenta? No hemos cambiado tanto desde aquel tiempo. Y la otra cosa bien distinta es esa nación, reino que saldría de los lomos de aquel hombre que Dios escogió y le prometió, de haré de ti una gran nación. Y llegamos a Gálatas con Pablo, dice que aquel desde la misma fe que Abraham, mis hermanos, ha recibido ¿qué? La promesa del Espíritu, la bendición está para ser uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, la iglesia, mis hermanos, es un reino y nación en medio de reinos y naciones que tienen unos valores totalmente distintos a los nuestros. Solamente miren el tiempo que estamos viendo ahora. Salgan allá afuera y díganle a la gente, celebra la reforma, y dirá, ¿la reforma de qué? ¿Ya? Pero mis hermanos, ayer había brujos, brujas, yo vi hasta elfos por la calle. Elfos, que uno dice, ¿de verdad? Digo, ¿qué me han puesto en el bocadillo? Elfos, mis hermanos, por la calle. Brujos, brujas, elfos, enanos. Cosas que decías, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pregúntenle, mis hermanos, los valores de la reforma, estas olas de la reforma. Nadie va a saber, mis hermanos. En un mundo totalmente distinto, dice, formamos parte de una nación distinta, redimida, escogida, real sacerdocio. Dice, de esta identidad, ahora viene el ruego de Pedro. Amados, os ruego como esta identidad que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra vuestra alma. Es decir, que os abstengáis de aquellos deseos que atacan directamente contra la esencia misma de quién sois vosotros. Que atacan directamente contra la esencia misma de lo que habéis sido hechos en Cristo Jesús. No solamente a nivel individual,
sino a nivel congregacional. Hay cosas en nuestra cultura, mis hermanos, que pueden ser legítimas y buenas, las cuales uno no tiene que rechazar. Pero las que Pedro se está refiriendo aquí son aquellas, mis hermanos, que atentan directamente contra nuestra esencia de lo que somos en Cristo. Como pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Mis hermanos, es un llamado, ¿saben qué? A la santidad. Un llamado a ser santos. Ese es el llamado. Fíjense en el capítulo 1, versículo 15, mis hermanos, 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y eso se hace, fíjense el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hay algo que no podemos olvidarnos, mis hermanos. Los ojos de Dios están puestos sobre su pueblo. Pero ¿saben qué? Los ojos del mundo también. Los ojos del mundo, mis hermanos, miran, digan o no, a la iglesia de Cristo, al pueblo redimido. Mantener vuestra manera de vivir. De tal manera que lo último, esa vida santa y buena, sea una vida que lleve a glorificar a Dios. Fíjense el versículo 12 y al final. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mis hermanos, esa vida santa a Dios, esa vida consagrada a Dios, de real sacerdocio, ¿saben qué? Si puede traer, mis hermanos, que el mundo se pregunte qué ha pasado con ellos. Pero ¿saben lo que puede traer también, mis hermanos? Murmuración y acusación. ¿Saben? Los cristianos eran acusados de malhechores en el primer siglo, porque no participaban en lo que era la adoración en el culto a César, porque no tenían a César como su Señor. Por vivir precisamente esa vida santa, hubo persecución y vituperio en sus vidas. Lo que vemos aquí, mis hermanos, y Tyndale, si estuviese aquí, mis hermanos, podría ser un ejemplo de ello. Lo que vemos aquí, ¿saben lo que es? Es esa aplicación de esa bienaventuranza última que vemos en el Sermón del Monte. Bienaventurados aquellos que sufren, ¿qué? Persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Jesús, sufrís, ¿qué? Vituperios, persecución, y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que eran antes de vosotros. Grande es vuestro galardón en el reino de los cielos. Por esa justicia y esa vida sufrían persecución, pero después en el Sermón del Monte que nos encontramos, vosotros sois ¿qué? Sal de la tierra, luz del mundo. En ese mundo que os observa y os puede acusar de malhechores por vuestra vida como real sacerdocio en Cristo Jesús, es en este mundo que vuestra vida tiene que ser sal y luz, para que por vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo mismo que dice aquí Pedro, para que glorifiquen a Dios en el día de su visitación, y el verbo aquí es subjuntivo, es decir, para que pueda eso darse, pero no tiene por qué darse. Pero vosotros debéis comportaros así. ¿Saben qué, mis hermanos? Por la pura gracia de Dios, podemos hacer esto porque es lo que somos en Cristo. Fíjense que hace tiempo alguien en una iglesia me preguntó y me dijo, ¿cuál sería tu proyecto de evangelismo para la iglesia? ¿Cuál sería? No hace tanto tiempo alguien me dijo, es que no podéis quedaros sin evangelismo en la iglesia. Y ciertamente, mis hermanos, la iglesia necesita tener su evangelismo. Ciertamente, mis hermanos, la iglesia necesita tener sus planes de evangelismo. Pero a veces cuando se me dice esto, quizás mi naturaleza, que todavía arrastro ya un poco ahí a patas, a veces me rebelo. ¿Saben por qué? Porque esto transforma el evangelismo en hacer y no en ser, mis hermanos. En hacer y no en ser. Lo que Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo.
que vuestra manera de vivir sea buena. ¿Saben, mis hermanos, cuál es la mejor actividad evangelística que tiene la iglesia? Es su propia vida, mis hermanos. Es que la iglesia sea distinta a las naciones del mundo, porque es un reino y una nación santa. Que su vida sea esa vida de sacerdotes que ministran y sirven a Dios y proclaman el glorioso evangelio. No hay, mis hermanos, mayor acto evangelístico que la iglesia sea distinta y actúe y viva como lo que es en Cristo Jesús. Porque Dios, mis hermanos, no ha dejado en este mundo grandes proyectos evangelísticos, pero sí ha dejado un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De qué manera? Mediante su vida, mis hermanos. Para terminar, Lloyd Jones, mis hermanos, en el Sermón del Monte decía: no hay nada que el mundo necesite más en el día de hoy de que la iglesia de Cristo sea la iglesia de Cristo. Así que, mis hermanos, Dios nos ayude, por su gracia, a ser ese reino de sacerdotes y real sacerdocio. Él nos ha hecho así y por su gracia podemos y así debemos vivir.